Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Al cabo no es para mañana. Bueno amigos, el día de hoy estaré conduciendo yo, ya me conocen, su servidor Kevin Manjarres, y nos acompaña el día de hoy Rocío Duarte. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que denominamos casos o misterios sin resolver. Como muchos de ustedes saben, en la cultura popular y en el internet circulan muchísimo contenido acerca del tema del misterio, y muchos casos cuentan a estas alturas ya con respuestas, ya han sido resueltos, ya se saben los desenlaces. Pero hay otra parte de misterios, de casos que no cuentan con un desenlace ya explicado. Entonces de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y para empezar, yo les traigo un caso que conozco relativamente hablando desde hace poquito tiempo, un par de meses atrás que oí hablar de él por primera vez, que es el caso del manuscrito Voynich. Entonces, entrando en materia, el manuscrito Voynich es un códice que está datado del siglo XV, de los años 1400, que está en un idioma que nadie conoce. O sea, es un idioma que no hay registro en ninguna otra parte del mundo, como si lo hubiera inventado el que lo escribió. Como si fuera esa única persona supiera... Sí, o sea, en ninguna otra parte del mundo existe algún tipo de documento o que esté plasmado ese idioma, nada más ahí. Es como si fueran de esos idiomas que crean los niños para jugar entre ellos. Efectivamente. Igual ahorita vamos a hablar más en detalle del idioma en el que está escrito. El manuscrito Voynich, la historia de su procedencia es muy confusa y está poco documentada, pero se puede rastrear al año 1912. Existió un señor, se llamaba Wilfrid Michael Voynich, de ahí viene el nombre manuscrito Voynich. Este señor, Wilfrid Michael Voynich, era originario de la ciudad de Telšiai, actual Lituania. En aquel entonces era parte de Polonia esa ciudad, pero en el actual país de Lituania. Este señor era un químico. De hecho, tenía muchos tipos de premios y reconocimientos en la rama de la ciencia, más concretamente en la química, y era un bibliófilo, que es el nombre que se le denomina a las personas que les gusta coleccionar libros. O sea, ya ves que hay personas que les gusta coleccionar piezas de arte, por ejemplo, puede ser que le guste coleccionar otro tipo de artículos. En este caso, así se le llama bibliófilo a las personas que les gusta coleccionar libros. Entonces esta persona lo consiguió ahí en la misma Polonia, en Telšiai, en un colegio cardenalicio, que es una institución religiosa. Al parecer en ese lugar, en esa institución, como que tenían problemas económicos y pues andan rematando artículos para vender, y pues este señor adquirió de ese lugar el manuscrito, como digo, en el año 1912. Después cambió, como digo, su procedencia está poco documentada, no se sabe muy bien a ciencia cierta todo el camino que ha recorrido este manuscrito, pero al día de hoy se encuentra en la Universidad de Yale, ubicada en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, ahí donde se encuentra este manuscrito en la actualidad. Se le hizo una prueba química llamada carbono 14, que es una prueba que se realiza para un análisis para identificar la antigüedad de los materiales, ¿no? Entonces por eso que se sabe que este manuscrito data del siglo XV, de los años 1400. Cuenta con un total de 240 páginas y se divide en 6 secciones. Estas secciones hablan acerca de astrología, astronomía, biología, también habla sobre herbolaria, farmacia y al final un recetario. Este manuscrito es muy intrigante porque
o sea, como digo, es un idioma que nadie comprende, ¿no? Por decir, el manuscrito podría ser la historia de algún pueblo o país que haya existido antes. En realidad, fíjate, eso es lo que iba a desarrollar justo ahora. Es como un tipo de manual de instrucciones acerca de varias ramas, como digo, de la biología, de la astronomía, de la farmacia, herbolaria, etc. Es como un manual de instrucciones que, a pesar de que no se entiende a ciencia cierta el idioma porque nadie lo conoce, pero como que entendiendo el contexto se puede más o menos intuir de qué trata el manuscrito, este códice. Como digo, es como un manual de instrucciones, vienen distintos temas, pero o sea, está muy bien planteado. Sobre todo vienen muchísimas ilustraciones, muchísimos dibujos. Por ejemplo, viene una planta y viene su descripción. A la siguiente página, hay partes donde cada página es una planta distinta y te viene una descripción detallada de todo. También en la rama de la biología es lo mismo. Viene una parte del cuerpo humano y viene detallado cada parte del cuerpo, cómo es, para qué sirve, etc. E igual en aquel entonces la medicina no estaba tan desarrollada, pero ya vienen órganos del cuerpo igual muy bien detallados y diciendo sus propiedades. Algo curioso de este manuscrito es que aparecen muchas plantas que son originarias del continente americano, pero como digo, ese manuscrito es de los años 1400, cuando allá en Europa todavía no llegaban para acá los europeos. Entonces es algo que intriga cómo es posible que aparezcan plantas que allá en Europa todavía no se conocían. Entonces, si ese manuscrito viene de 1400, podría ser que uno de los países que llegó a dominar los lugares aquí en América haya conseguido ese manuscrito aquí en América. Es que es como te digo, todavía no llegaban los europeos para acá. Pero por eso, lo escribieron en 1400, pero ellos lo consiguieron de aquí y se lo llevaron para allá. Bueno, eso podría ser una teoría, que el manuscrito no... Bueno, ya ves cómo son los europeos, de que todas allá no... Es buena teoría la que has dicho tú, a lo mejor ya era de aquí y de alguna forma llegó allá a Europa. Por ejemplo, otras cosas que de hecho ya había comentado aquí a un compañero, también en la rama de la astronomía. Por ejemplo, vienen ilustrados ahí en el manuscrito estrellas que antes no se podían ver con los instrumentos de aquella época, porque con la tecnología actual que ya existe, hay telescopios muy avanzados, mucha tecnología en esa rama, ¿no? Como en todas las ramas. Entonces ya podemos ver ciertas estrellas que a lo mejor antes con el ojo humano, con los instrumentos de aquella época no se podían ver, pero en aquel manuscrito ya aparecen. Otra cosa que había comentado así en conversaciones con mis amigos es que ya ves que en el cielo pues aparecen distintas constelaciones, ¿no? Sí. Que están las estrellas repartidas de cierta forma. Igual en ese manuscrito aparecen constelaciones, pero como que vistas desde otro punto de vista. O sea, las estrellas están repartidas de tal forma, ¿no? En el cielo, en la noche. Sí. Pero en ese manuscrito aparecen imágenes de esas mismas constelaciones. Se ha comprobado que son las constelaciones que ya vemos nosotros, pero que se ven repartidas desde otro punto de vista, como si el que lo escribió supiera cómo se ven las estrellas desde otro planeta, desde otra galaxia. O sea, también podemos poner que no fueran personas de este planeta los que hayan hecho ese manuscrito, y que por eso no haya registros de ese idioma. Sí, ya dirían, ya me recuerdas a lo de History Channel. Todo lo que no entiendas, aliens. Pero sí, es un enigma eso, la verdad, de cómo es posible que vean las estrellas desde otro punto de vista, que si ahorita no podemos salir del planeta, menos en aquel entonces. Por ejemplo, también la curvatura de la Tierra, como el planeta es una esfera, pues lógicamente los que están en un hemisferio no ven las mismas estrellas que los que están en el otro, porque tenemos otro punto de vista. Y en aquel entonces, que ya se sabía, pero no estaba muy claro todavía que la Tierra era redonda, en ese manuscrito ya aparecen la Tierra dividida en dos hemisferios, y ahí te aparece en la página: estas son las estrellas que se ven del hemisferio sur, y estas son las estrellas que se ven del hemisferio norte. O sería una persona que viene viajando por el tiempo.
Imagínate, no, ya vimos de todo. Ya, mira. Como no encontramos explicación, aliens, viajes en el tiempo, robo de manuscrito. Robo de manuscrito. Hasta ahora son 31 plantas que han sido identificadas, porque muchas plantas que aparecen ahí ya se han identificado de que existen en nuestro planeta. Pero hay otras que hasta ahora no se han descubierto, aparecen ahí, pero pues nadie sabe que a lo mejor son plantas extintas. Puede ser. Tomar en cuenta que ese manuscrito ya es de hace más de 600 años, ¿no? Y como digo, otras plantas que sí ya se descubrieron, pero como te digo, está raro porque son plantas del continente americano y el libro es de una época en la que todavía no... Y lo que tienes que ahora es que le podemos echar la culpa a los aliens porque supuestamente ya está certificado o verificado que sí existe. Pues, antes todo era culpa de cierto partido político, no voy a decir nombres, ahora todo es culpa de los aliens. Ya no hayamos a quién echarle la culpa. Mientras no sea nosotros. No, ya no tenemos a quién echarle la culpa aquí en el planeta Tierra, ahora le vamos a echar la culpa a los alienígenas, ¿no? A ver, otros puntos para retomar aquí, por ejemplo. Otra cosa curiosa es que se han hecho diversos estudios, o sea, imagínate la calidad de pieza antigua que representa este códice. Se ha estudiado también por lingüistas, por criptógrafos, y han determinado, para empezar, el libro está escrito de manera muy fluida, y además se ha determinado que lo escribió una sola persona. O sea, no es que, o sea, se han hecho estudios en la caligrafía, la manera en la que está escrito. O sea, no sé, ni siquiera yo entiendo bien cómo le hacen o cómo explicarlo, mucho menos para explicarlo yo al público, pero ellos hacen ciertos estudios y formas así científicas de analizar, y han determinado que de principio a fin, todo el códice lo escribió una sola persona. No es de que yo hago una tal sección y luego tú me ayudas, o un día tú y un día yo. Una sola persona ha escrito. Y además, igual, ahora en la era digital nos equivocamos y le regresamos, ¿no? O ponemos liquid paper y así en las hojas, pero antes también, o sea, tan extenso que son algunos documentos, también había lugar a errores y tachones, pero ese libro de las 240 páginas no tiene un solo tachón, ni una sola corrección. O sea, como que el que lo escribió sabía muy bien lo que tenía que poner, tenía muy claras las ideas y lo que tenía que plasmar, y no viene ningún tipo de corrección, un tachón, un error de que escribió mal. Todo está perfectamente escrito así de manera muy estética, como que no se hubieran equivocado ni una sola vez. Puede ser no haberse equivocado, o haberse equivocado y volverlo a empezar desde cero. También puede ser. Qué flojera, pero también puede ser. Igual otros se hayan propuesto la teoría de que a lo mejor ese libro es una transcripción de otro libro más antiguo que sí tiene tachones y está mejor hecho, y como lo están copiando, pues por eso aquí no tiene errores. O sea, es otra teoría que se baraja. Puede existir, hay muchas teorías, lo que estamos viendo, porque por ahorita hemos sacado como 5 teorías diferentes. Sí, de que los aliens, de que viajeron en el tiempo, viajeron en el tiempo, que Rick se equivocó y lo volvió a hacer, que es una transcripción. Sí, una transcripción. Una transcripción, que lo robaron de aquí de América. Sí. También, igual volviendo a lo de la escritura, lo del idioma, también, como digo, se han hecho numerosos estudios y también se ha comprobado de que, o sea, el idioma en el que está escrito no es una broma, pues no es que alguien se puso a hacer garabatos a lo loco. O sea, como digo, no sé, ni yo entiendo muy bien, mucho menos para explicarles, pero se han hecho estudios para comprobar de que no son garabatos a lo loco, pues, ni caracteres a lo loco, sino que de verdad es un idioma que no comprendemos, pero hay palabras que de verdad están escritas ahí, y hasta se han identificado, así como ya ves que todos los idiomas tienen ciertas normas, ciertas reglas. Similitudes. Sí, y andan similitudes, pero ya ves que también tienen ciertas normas y reglas los idiomas, que el ruso, el español, todo. Bueno, igual ahí se alcanzan a apreciar en el idioma que igual está bien plasmado y bien escrito, con ciertas reglas y ciertas normas. O sea, se ha comprobado que no fue un güey que se puso a hacer caracteres a lo loco, sino que de verdad son palabras bien hechas, pues. Y pues eso sería los detalles. Es un caso que, como les digo, para mí es relativamente nuevo. Yo no lo conocía hasta hace un par de meses, y me llamó tanto la atención que cuando decidimos hacer este episodio de Misterios sin resolver, pues, inmediatamente dije, tengo que hablar del manuscrito de Voynich, que está muy interesante. Hasta el día de hoy, pues nadie ha logrado descifrar el idioma,
en qué idioma está o qué significa ciencia cierta cada una de las palabras que están ahí escritas. Como les digo, en la actualidad se encuentra en la Universidad de Yale. Igual no me voy a desviar del tema, pero esa universidad es muy controvertida. Supuestamente ahí radica una secta, un grupo secreto llamado los Skull and Bones, que hasta muchos presidentes de Estados Unidos han pasado por ese grupo. Es una universidad muy siniestra, vamos a llamarle, que se encuentra en New Haven, Connecticut, en Estados Unidos. Y pues bueno, eso... también una última recomendación. Yo este caso lo conocí. Le recomiendo la verdad, le recomiendo mucho el video del canal Mundo Desconocido, así se llama el canal. Pueden buscar en YouTube Mundo Desconocido, el manuscrito Voynich. Ahí fue donde yo me enteré hace un par de meses de este caso. Le recomiendo mucho ese video. Así que ahora, continuando con tu tema, Chío, algo que nos querías comentar, algo de una piloto, ¿verdad? Sí, y hablando que en el tuyo hablamos de posibles teorías de aliens, aquí también hay una teoría sobre los aliens. Okay. Solo que pues este es un poco diferente, ya que hablamos de Amelia Earhart. Esta es fue una piloto que le encantaba la aventura, era aventurera. Solo que llegó un punto que ella dijo, ¿saben qué? Yo quiero ser la primera persona en el mundo en cruzar todo el mundo, pero por el Ecuador. Ok. Y esto fue lo que la llevó que además es la ruta más larga. Que es la ruta más larga. Está más grande que esto la llevó a su desaparición. Que aquí es donde están los aliens, porque no se sabe realmente si fue raptada por los japoneses, porque creo que en ese año todavía estaban en guerra Japón y Estados Unidos. Si fue una falla de su avioneta o fue abducida por aliens, que también se dice que puede ser eso. Realmente este caso yo lo conocí en una serie. ¿Cómo se llama? Se llama para que hagan publicidad. Legends of Tomorrow o Leyendas del Mañana, que es una serie como de superhéroes. Y hablaron sobre esta persona. Ya en la serie sí la trataron como si la hubieran abducido los aliens. Se dice que la vida de esta persona, ella nació en cuna de oro, sí, ya que su padre era un importante trabajador ferroviario y su mamá era hija de un importante juez. Ella toda su infancia se la pasó en la casa de su abuela, y su abuela era una persona muy recta. A ella le gustaba que las cosas se hicieran como ella quería, y mientras que Amelia no lo era. Amelia le encantaba la aventura, todo. Entonces su abuela se enojaba mucho con ella por eso, porque le decía, no, pues eres mujer, tienes que ser así o esa. Pero su papá, en cambio, no le decía nada. Su papá, esto es un dato interesante, su papá le regaló su primer rifle. No recuerdo muy bien a qué edad, pero se lo regaló para que ella siguiera teniendo este lado aventurero. Todo esto cambió a raíz de que su papá se volvió alcohólico y perdió su trabajo. Sí. Y al perder su trabajo tuvo que irse a buscar trabajos a otras partes, lo que hizo que Amelia se estuviera mudando muy seguido, lo que la volvió más cohibida, ya no tenía tanto su lado aventurero, y esto se volvió aún más fuerte, que perdió su lado aventurero cuando era chica, porque su abuela murió, y aunque ella no lo demostraba, esto lo afectó. Luego de la muerte de su abuela, al poco tiempo, sus papás se divorciaron. Sí. Esto lo siguió afectando hasta que un punto, pero ella siempre fue inteligente en la escuela, por más que perdió su lado aventurero. Sí. Luego de esto pasó el tiempo, ella se volvió piloto, y como que eso hizo que volviera a su lado aventurero, y decidió tomar esta aventura, la de irse a recorrer el mundo en una avioneta por todo el Ecuador. Lo que pasó fue que ella iba a llegar a una isla. Sí. Y en esa isla ya estaban las personas que a ella la están cuidando, que era la Guardia Nacional de Estados Unidos. Sí. Ellos duraron varias horas esperando una señal de que Amelia aparecía. Y lo único que escucharon de Amelia fue: se nos está acabando la gasolina, vamos a chocar, no vamos a alcanzar a llegar. Pero por lo que esto se vuelve un caso sin resolver, es que nunca se encontró el avión. Se ha intentado desde ese momento hasta este tiempo buscar ese avión,
ya no es buscar el cuerpo de Amelia. Por lo menos el avión como una Por prueba lo de menos dónde el quedó. avión para una prueba de dónde quedó, pero se dice que no fue encontrado. Ya hace poco se había dicho que habían encontrado partes del avión de Amelia, pero se resultó que era falso. Entonces dicen, pues ¿qué pasó con ella? No hay un avión, no hay pruebas para decir ella quedó aquí. Entonces eso es lo que hace que este caso sea sin resolver. Pues la verdad bastante interesante, fíjate, yo ya conocía este caso, no tan bien detallado como tú nos los has traído el día de hoy. A mí de niño me gustaban mucho los aviones y una vez mi mamá me compró un libro precisamente que trataba sobre la aviación y en una sección, era de Discovery Channel el libro creo, no sabía que ellos tenían libro, creo que era de Discovery el libro. Y en una sección pues venían misterios o accidentes o tragedias que han pasado en la aviación. Y precisamente ahí venía el caso de Amelia Earhart, que ahí fue donde conocí este caso. También había escuchado yo esa teoría que decías tú de que quedó con los japoneses, que hasta hay una supuesta foto de la piloto ahí saludando a un pescador o un civil allá en Japón, pero que se ha descartado, ¿no? Sí, también dicen que también descartaron, pero se decía en un tiempo que habían encontrado los huesos del cráneo de Amelia. Pero al poco tiempo de que salió esa teoría, se descartó porque dijeron que no, que eran de otras personas. Sí. Pero que no de ella. Es más, creo, este sí no estoy 100% segura, que hubo un vuelo que se perdió, igual como el de Amelia, se perdió y no supieron dónde quedó. Pero decían que a ese vuelo lo habían, los terroristas lo habían secuestrado. Entonces lo habían supuestamente hecho explotar en el aire, no supieron dónde quedó nada. Y habían encontrado un cráneo, que aquí es donde viene la teoría de que ese cráneo era de Amelia. Pero ni era de Amelia, ni era de ninguno de los integrantes del avión. Entonces ahí fue otro caso sin resolver también sobre ese avión. Que eso en otra ocasión lo podríamos hablar, el del avión del secuestrado. Y fíjate que sí, bastantes casos sin resolver ahí precisamente en el ámbito de la aviación y la navegación. Precisamente al final me decidí por los casos que le estoy trayendo el día de hoy. Pero había, igual en el canal que le digo, se lo recomiendo bastante, se llama Mundo Desconocido. Precisamente ahí hay videos, como 3 o 4 videos que duran horas, nada más de casos sin resolver de la navegación. Nada más de la navegación. Yo me acuerdo un video también como de 1 hora 20, como de 5 o 6 casos de barcos que desaparecen en medio de alta mar y que incluso, por ejemplo, aparece el puro barco sin la tripulación, pero todas las cosas intactas. O los casos de los barcos, aviones y todo que pasan por el triángulo de las Bermudas, sí. Que siempre terminan perdiéndose o pasando algo y ya no se sabe de ellos porque ni siquiera encuentran los barcos ni los aviones. Y en el video que te digo de Mundo Desconocido, como te digo, estaba más extraño todavía porque igual pueden buscar, bueno, no me acuerdo cómo se llaman exactamente los videos, pero igual pueden buscar Mundo Desconocido, misterios de la navegación o del mar. Ahí está todavía más extraño porque encontraban el barco pero sin la tripulación, pero a veces detalles como que estaban las cosas intactas. Por ejemplo, la mesa, todo puesto perfectamente, los platos, los tenedores, la comida todavía humeando de la estufa prendida, por ejemplo. O sea, como ya sea... Como si hubieran ido de una. Como, pues podemos decir, lo hubieran abducido algo. Sí, ahí están los conspiranoicos, fueron los aliens. Fueron los aliens. O, en todo caso, la otra teoría conspirativa, el Atlantis. Que dicen que el Atlantis está en el mar. Y que pueden también hacer eso. Que está sumergido, sí, lo secuestraron. Ahora no nos secuestran los islamistas. Ahora no nos secuestran los islamistas, nos secuestran los atlantistas. Pero bueno, bastante interesante también tu caso, Rocío. Quién sabe si algún día se pueda resolver eso, ¿no? Porque eso está más difícil porque pues, en el mar, pues. En el mar. Tan grande que, como dicen, no puede ser que sean teorías conspiranoicas y sí haya muerto ahí en el mar y por el impacto el avión se haya deshecho y por eso no se ha encontrado partes el avión, pero tampoco se han encontrado partes del avión en ninguna parte, en ningún lado. Entonces es lo que no se sabe a ciencia cierta que pasó. Pues la verdad, bastante interesante. Muchas gracias, Rocío. Ahora, para cerrar, otro caso, sí es un poco más como que, vamos a llamarle terrorífico, por decirlo de algún modo, o tétrico.
Estoy hablando del incidente del paso Dyatlov. Esto ocurrió en el año de 1959 en la Unión Soviética, actual país de Rusia. Ocurrió en una región que se llaman los Montes Urales. Para que no conozca mucho de geografía, los Montes Urales, como digo, se encuentran en Rusia y son la separación geográfica de Europa y Asia. Es como una frontera natural. Están los Montes Urales, para el este es Asia y para el oeste es Europa. Entonces eran un grupo de estudiantes, precisamente universitarios como nosotros, jóvenes de entre, ponle 19 y 23 años, más o menos ese rango de edad. Igual, como digo, eran estudiantes. Y otra cosa que llama bastante la atención es que estas personas eran deportistas, eran atletas, estaban en muy buena condición física. Ese tipo de actividades que vamos a contar ahorita, ellos ya estaban acostumbrados. En este caso, las excursiones, hacer alpinismo, senderismo en lugares remotos y con climas adversos, ellos ya estaban acostumbrados a hacer ese tipo de cosas. O sea, no se podría decir de que se cansaron, les dio miedo, se perdieron, se desorientaron o algo de ese tipo, porque ellos ya tienen experiencia y conocimiento en este tipo de cosas. Igual eran gente bastante culta que, por ejemplo, muchos estudiaban ingeniería nuclear en lo militar y otro tipo de cosas. Entonces eran como digo, eran un grupo de universitarios de ahí del país de Rusia. El líder de este grupo era, me imagino que por eso se llama así ahora, ese paso Dyatlov. Igor Dyatlov era de 23 años el líder de la expedición. Resulta que estas personas, igual a nosotros, a lo mejor los que nos escuchan y mis compañeros ya saben, la vida universitaria a veces es algo estresante, algo monótona. Entonces estas personas un día decidieron, un fin de semana, pues ir a un monte llamado el Pico de Otorten, que en Rusia hay muchos, no nomás son los rusos europeos, hay muchas tribus nativas alrededor del país, y en esa zona el Pico de Otorten al que querían ir significa no vayas ahí jamás. ¿Y qué dijeron estos tercos? Vamos. Pues, vamos. Entonces ellos decidieron un fin de semana realizar una excursión en los Montes Urales, a esa zona remota e inaccesible. Más concretamente llegar a la cima del Pico de Otorten, cruzarlo después, o sea, cruzar la montaña esa y llegar a otro pueblo al otro lado de esas montañas, llegar a reportarse y a descansar ya para finalizar la excursión a otro pueblo que se encontraba en esa zona, ¿no? Lo que pasó fue que primero llegaron a la ciudad de Ivdel en tren. Fueron en tren a la ciudad de Ivdel, de ahí se desplazaron en camión a la ciudad de Visay, que ese era el último poblado, ya el último vestigio de civilización antes de ya ir a la zona así remota, ¿no? Ya sin asentamientos humanos. Ese era el último asentamiento humano ya antes de adentrarse en la montaña. Asentamiento humano civilizado. Sí, civilizado, porque alrededor también hay distintas tribus de las que vamos a hablar ahorita precisamente. Pasó algo curioso, y imagínate nomás, uno de los amigos que iban a participar en la expedición, llamado Yuri Yudin, igual en ese pueblo, en Visay, el último pueblo antes ya de empezar la excursión, se sintió enfermo y se regresó. Así que a él no le pasó ni tuvo que sufrir todas estas atrocidades inexplicables de las que les vamos a hablar. Yuri Yudin, el afortunado hombre que se sintió enfermo y se regresó. De hecho dice, falleció en 2013, y dice que todos los días de su vida se preguntaba por qué él no fue y qué le habrá pasado a sus amigos. Comentaban que si pudiera hacerle, aunque sea una pregunta a Dios, sería qué le pasó a sus amigos ese día. Que es una respuesta que no lo dejaba dormir todos los días de su vida, preguntándose por qué él se salvó y qué le habrá pasado a sus amigos. Entonces, retomando, como digo, este joven Yuri Yudin se siente enfermo poco antes de empezar la expedición y se regresa, y los otros 9 integrantes restantes pues comienzan con la expedición. Iban realizando su camino, su itinerario que tenían previsto, y lo que ocurrió fue que había una gran ventisca. Como digo, en esa zona las condiciones climáticas son adversas. Hubo una gran ventisca, algo de neblina,
y pasó que se perdieron y tenían que ir en dirección oeste y se cambiaron rumbo a dirección noroeste. Cuando ya llevaban cierta cantidad de kilómetros o de recorrido, se percataron, se dieron cuenta que se habían desviado de la ruta original. Afortunadamente se dieron cuenta, lo que pasa es que ya era muy tarde, ya la noche estaba por caer, entonces decidieron quedarse a acampar donde estaban y ya en la noche retomar el camino que era el camino correcto. No, o sea, no corrigieron el momento porque ya era noche, dijeron vamos a acampar y cuando amanezca el día siguiente nos regresamos y retomamos por el camino correcto que teníamos previsto. Y pues ahí fue donde empezaron todas las cosas malas porque ya no se supo nada más de ellos, es hasta donde se sabe que recorrieron, pues. Entonces formaron su campamento y pues de ahí ya no salieron, o por lo menos ya no salieron con vida. En el otro pueblo a donde digo que tenían que llegar para reportarse al día siguiente o a los 2 días más o menos, no se recibió noticias de ellos, nunca llegaron, así que mandaron una expedición para buscarlos, un equipo de rescate, hasta que finalmente dieron con el campamento de esos jóvenes. Y pues cuando llegaron al campamento no había nadie, estaba totalmente vacío. Pero algo curioso es que las tiendas de acampar estaban rotas. Y algo que se descubrió después es que todas las tiendas estaban rotas, pero desde dentro. O sea, no llegó algo de afuera a romperlas o abrirse paso, sino que fue desde dentro, desde donde las personas que ahí dormían rompieron las tiendas de acampar para salir. Estaban rotas desde dentro. O sea, como si algo o alguien hubiera llegado ahí, sí. Y estos, al querer escapar, romper esas casas de acampar. Ándale, fueron las propias personas desde dentro las que rompieron la tienda de acampar para salir. O sea, imagínate qué habrá pasado que no tuvieron tiempo ni de abrir el cierre para salir. O sea, como pudieron, rompieron así toda la tienda para salirse. Entonces sí, ponle, ellos hubieran seguido esa ruta que tenían plasmada. Uh-huh. Estaban 100% seguros que no les iba a pasar nada. Bueno, eso quién sabe. Porque sí, ponle, que se desviaron, uh-huh. Se hayan desviado a un lugar donde hubiera civil, asentamiento humano que fuera, ¿cómo se dice? Amigable. No, es... civilizado. No, carnívoro. Ah, sí, se dicen carnívoro. Sí. Pues la verdad, para empezar, la ruta que tomaron todo el lugar es peligrosa en sí. No, o sea, pues ya desde el nombre. Sí, desde el nombre. O sea, no sé qué tanto hubiera influido eso, porque para empezar, o sea, no importa qué, o sea, la ruta que te digo era la ruta que tenían plasmada más fácil para ir a la cima de la montaña y bajar al pueblo que querían. Como la más segura, entre sí, como la más segura, pues, o la más corta, pues para que andar dando vueltas a lo tonto, ¿verdad? Como esa era la ruta más favorable, pero en sí, pues para donde vayas está peligroso, pues. Es como si yo quería ir para mi casa y ahí va la acera, pues para donde vayas. Hay una ruta más corta, pero para donde vayas está peligroso, lo mismo es ahí. Entonces llegó el equipo de rescate y como digo, las tiendas de acampar estaban rotas. El detalle importante es la rompieron desde dentro, pero también había todo el equipo y las cosas que tenían ahí desplegados, los instrumentos, accesorios o otros objetos estaban intactos, pues, o sea, no había desorden, pues nada de que como si hubiera habido alguna pelea, algún tipo de trifulca, o me tengo que ir y agarro algo y moví esto sin querer, así todo estaba, porque obviamente tenían que protegerse, hasta los machetes, hachas, los rifles bien acomodaditos donde está, como que no tuvieron tiempo ni de juntar nada o de hacer nada, nomás salir corriendo. Entonces no encontraron nadie en el campamento como tal, pero también había muchas huellas, había muchísimas huellas así en el lugar, como que hubo muchos pasos, mucho reburujo ahí, sí. Entonces, pero no había huellas de animales ni nada, solo de humanos. Nada más de personas, sí. Había también un sendero, un rastro de huellas que habían dejado esas personas hasta un bosque a 1,5 kilómetros. Entonces el equipo de rescate, los investigadores fueron hasta ese bosque y ahí fue donde encontraron a los primeros dos. Encontraron... los nombres no me acuerdo, pero se apellidaban estas dos personas, Krivonichenko y Dorochenko. Estas dos personas las encontraron, fíjate, como digo, las encontraron en ropa interior y descalzos. O sea, volviendo a lo mismo, todos los indicios de antes, como que no tuvieron tiempo ni de juntar nada, ni de ponerse ropa, ni
como digo, estaba roto por dentro la tienda de acampar, ni de abrir el cierre tuvieron tiempo de nada, como que sea lo que haya pasado, como que tuvieron que ir así de una. Y por ejemplo, uno de estas personas tenía los dedos de la mano sin la piel, como si se hubiera rasgado, como si tuviera tenido que escalar o algo. También aparecían con muchos golpes y magulladuras, el cuerpo muy maltratado. También en el camino que había a ese bosque y al campamento, como que anduvieron transitando los investigadores, y tiempo después, como a mitad de camino entre el campamento y los primeros dos individuos, a mitad del camino también encontraron a otros tres jóvenes enterrados bajo la nieve. Ok, entonces habían encontrado dos en un bosque. 3 después. Sí. Y faltaban 4 para completar. Sí, ahorita vamos a hablar de esos. Entonces encontraron a estas otras 3 personas enterradas bajo la nieve, y algo curioso es que no estaban juntas. O sea, pone que estaba, no me acuerdo exactas las cifras, ¿no? Pero por ejemplo estaban del bosque donde encontraron a los primeros 2, los que encontraron más acá enterrados bajo la nieve, a uno lo encontraron a 300 metros de ese bosque, a otro a 500 y a otro a 600, separados cada uno de estos 3 como por 100 metros. Las personas eran, a ver si tengo aquí los nombres, bueno, no me acuerdo aquí, no tengo anotados los nombres, pero por ejemplo, el líder aquí tengo los nombres, el líder de la expedición, Igor Dyatlov, lo encontraron en el cuerpo como en una posición como que de sorpresa o de defensa. Tenía una rama en la mano y con la otra así. O sea, así lo hallaron, pues como si estuviera a punto de pelear o de ser atacado. Lo encontraron con una rama así en una mano y la otra así como cubriéndose. Esta era mujer, se apellidaba Kolmogorova, con sangre que no era suya embarrada en el cuerpo. También el pelo grisáceo y la piel con una tonalidad como naranja, que ahorita vamos a hablar más adelante de eso. La piel con una tonalidad naranja similar a cuando uno está expuesto a radiación. También otro de los chicos más, llamado Slobodin, tenía heridas en el cráneo y los músculos de la sien aplastados. También se determinó en la investigación que supuestamente había muerto por hipotermia, por el frío, pues, pero después se comprobó que no todos habían muerto por hipotermia, sino que otros habían muerto desde antes por el tipo de maltrato físico y violencia que habían sufrido. Sí, porque a mí se me hace que el que tenía aplastada la sien no murió por hipotermia, porque pues, que de hecho algo que dicen, esto es otro tema, ni siquiera si estoy bien, pero creo que había visto alguna vez un tema de que precisamente el frío hace que soporte más las heridas, de alguna forma. Que cuando, es que me acuerdo, no me acuerdo en qué caso era, pero que una persona, no sé si fue los supervivientes de la tragedia de los Andes, ¿la conoces? La de el avión. Sí, que hacían. Se estrelló. Que se estrelló. Creo que fue ahí, de hecho. No sé si fue en otro, pero creo que fue ahí que en el accidente precisamente una de las personas se aplastó el cráneo, pero el frío hizo que no se le hiciera ahí más. Algo de tiene algo que no lo puedo explicar, pero algo desde el cuerpo humano, pues de la biología. Pero el frío hizo ahí algo que lo salvó, pues. O sea, si no hubiera estado congelada la temperatura, se muere. Entonces, precisamente, es que creo que cualquier cosa, cuando la congelas, por decir, porque, bueno, esto lo he visto en programas de médicos de historia. Sí. Que supuestamente es lo que te ayuda, ¿no? Que se congele. Por eso cuando te envenena, sí, algo que te pique algo y te envenena, si te congelas esa parte del cuerpo, si se te congela, pues en sí el veneno ya no pasa. Y tienes esa posibilidad de llegar a que te cure. Sí, entonces como nosotros no somos expertos en ese tipo de temas, pero a lo mejor precisamente el frío puede ser que aguanten más. Entonces por hipotermia no debe haber sido precisamente por la violencia a la que fueron expuestos estas personas. Entonces ahí van 5 que encontraron, sí, ¿no? Se tardaron hasta 2 meses en encontrar los cuerpos de las otras 4 personas. El primero del que les voy a hablar es uno que se llamaba T-Baux,
no sé cómo, está en francés el apellido, creo, no sé cómo se pronuncia, le vamos a llamar Thibaut. Igual enterrado bajo la nieve, sin la piel de la cara y sin los ojos. O sea, con los ojos arrancados y con la piel de la cara también arrancada, pero no estaba arrancada así como que de manera salvaje o muy violenta, sino que estaba, no perfectamente, pero bien arrancada, como si hubiera sido una operación con bisturí. O sea, no había signos así tanto de violencia, de desgarre o algo, sino que estaba bien cortada. Otra muchacha, Dubidina, con el cuello roto, y algo curioso de esta muerte es que la encontraron a un lado de un lago que había ahí, pero con la cabeza sumergida. O sea, como si hubiera algún tipo de... Bueno, esto lo teorizaban, pues no se sabe por qué haya sido, pero teorizaban, volviendo al tema de la radiación, como si hubiera habido algo que los quemó o algo que le ardía tanto que la única solución que encontró fue meter la cabeza al lago congelado. Igual, su lengua y los músculos de la cara cortados, o sea, todos estos músculos que van en la parte de abajo de la cara y la lengua igual cortados, igual de manera bien cortada, no como si hubiera habido violencia o algo, sino que de manera bien hecha, ¿no? Igual como decíamos, muchos cuerpos de estos con índices de radioactividad, o sea, ya ves que hay aparatos, ya lo hablábamos en el episodio anterior del accidente de Chernobyl, que hay aparatos para medir los ronjenios. Igual, estos aparatos detectaban radioactividad en la mayoría de estas personas. También varios traían en el cuerpo heridas en lo que viene siendo la parte del tórax. Y un detalle también muy curioso es que todos los que traían heridas en el tórax así de golpes traían la herida al mismo nivel. O sea, me explico. Como tú sabes, pues cada persona tiene cierta complexión física, cierto peso, cierta altura. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, que me den un golpe a mí, a que te den un golpe a ti, o a alguien más alto, o a alguien que está más robusto, o alguien que está más delgado, ¿no? Sí. Entonces, lo curioso es que todas las personas que tenían heridas en el tórax tenían exactamente la herida con la misma fuerza. O sea, como que el golpe fue proporcional al físico de cada quien. Como si hubieran hecho el mismo golpe en todas las personas. Pero en la misma proporción. Sí, por eso, la misma proporción. El mismo daño. Sí, ándale, como si hubieran sufrido el mismo daño. Cada quien tiene cierto tipo de cuerpo, de altura y así, como que dieron un golpe para hacer el mismo daño proporcionalmente a cada quien. Entonces, también otro de los individuos aquí mencionados, Solotarev, tenía por alguna extraña razón arrugas de vejez. O sea, tienen 20 y tantos años, pero ya tenían arrugas como si tuvieran 70, 60 años. Igual el pelo grisáceo, igual sin lengua, sin cejas, y con igual herida en el tórax. Como ya mencioné, tenían heridas, por alguna extraña razón tenían heridas iguales de manera proporcional al cuerpo de cada quien. Y pues bueno, se han barajado bastantes teorías. Una era que hubo una avalancha, esto posteriormente lo descartó el sistema meteorológico de la Unión Soviética. También se teorizaban que pudo haber sido algún tipo de depredador, pero como digo, o sea, por más depredador que haya habido para que se haya acabado con las 9 personas, para que no les haya dado tiempo ni de agarrar sus... Y no hubiera rastro de tal depredador. Aparte, como mencionan, no había huellas de depredadores, algún indicio. Las heridas tampoco corresponden a algún depredador que hay en la zona. Pues, porque además un depredador, poniéndole que es un depredador, un animal, sí, no es que tenga la capacidad de decir, a él le voy a hacer más fuerte porque le va a hacer más daño, sí, a aquel un poquito menos para que les haga el mismo daño que tenían todos. Y luego para que un depredador te haga ese tipo de cosas, ¿no? De que te arranco la piel, pero como te digo, de manera bien realizado, no hacía lo loco, que te aplaste el cráneo. O sea, también algunos tenían heridas distintas. En fin, se descartó esa teoría también de que haya sido un depredador. También estaba la teoría de que fue algún grupo indígena de alguna tribu que radica en la zona, los llamados Mansi. Pero como su nombre lo indica, Mansi, o sea, son mansos, no son gente que se dedica a hacer... Para empezar, han coexistido con los rusos durante siglos, durante bastante tiempo, entonces, y no ha habido indicios nunca de algún tipo de
de trifulca o de malentendido. Esa tribu no se dedica a hacer cosas malas, ya son gente pacífica, pues entonces también se descartó esa posibilidad. También otra teoría que se barajó fue la de que hayan consumido bayas venenosas, que hayan hecho que hayan provocado algún malestar en las personas y que de alguna forma hayan, no sé, no hayan razonado o haya habido algún tipo de crisis o de histeria debido al veneno que los haya hecho terminar así. Pero se hicieron estudios también así por lo que hacen los en la morgue y así con los cuerpos, y se concluyó que todos al momento de morir, su última comida había sido como 6 horas antes. Entonces no puede ser. No puede ser que hayan sido envenenados, porque ya había pasado bastante tiempo desde eso, si hubiera sido algún tipo de valla venenosa o que hubieran ingerido algo. Y justo lo que iba yo a comentar de broma, que bueno, como no fue nada de eso, fueron los aliens. Pero precisamente este detalle fue ya el que me sacó de onda mucho. Había otra expedición, ¿te acuerdas que te dije que tenían que cruzar el pico de Omorten? Sí. Cruzarlo y bajar para ir bueno, al otro lado de ese pico había en esos días otra expedición, y ellos reportan que se veían luces y ovnis en dirección de donde estaban el otro grupo siniestrado. O sea, otro grupo reportó al ejército que los días que había pasado esa tragedia, ese misterio, que en la dirección y la zona donde estaba este grupo siniestrado, ellos reportan que habían sido testigos de extrañas luces y ovnis en la zona. Así que pues esto han sido algunos datos y las anécdotas sobre el incidente de Diatlov. ¿Qué te pareció? Wow, está muy interesante, pero ahora sí hay que decirle algo. Así que recuerden, si tienen un caso sin resolver, siempre echenle la culpa a los ovnis. O a algún partido político, o a viajes en el tiempo. Bueno, Rocío, la verdad me gustó mucho tu tema. Igual yo traía muchas ganas de compartirle los dos temas que les mencioné el día de hoy. Y pues bueno, no sé si tengas algo más que agregar para nuestro público. No, sería todo lo que yo creo por mi parte. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperemos que les haya gustado. Hasta luego. Adiós.